Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco pide imitar a los santos Cirilo y Metodio para testimoniar cada día el Evangelio. Y describe cuál es la clave del éxito de la evangelización. También propuso la luz de la educación frente a la oscuridad de la indiferencia. El Papa envió ayuda a los afectados por fuerte terremoto en Turquía y Siria. Francisco pide a la Virgen guiar a las familias que luchan con enfermedades raras. Informe señala más de 4.800 casos de abusos sexuales en la Iglesia en Portugal. Se busca prohibir cirugías de cambio de sexo de niños en la Ciudad de México. La Iglesia en Centroamérica y México inaugura fase continental del Sínodo de la Sinodalidad. La Arquidiócesis de Miami en Estados Unidos acogerá a los sacerdotes desterrados de Nicaragua. Y por último, dictadura de Daniel Ortega expulsa sacerdote italiano de Nicaragua. Estas noticias y otras más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, les saludamos con afecto. Es un gusto estar con ustedes a través de la radio y tener el gusto de servirles. Marisa Ufarri y Roberto Farril, junto con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción y Miguel Ángel Mejía en la operación. Marisa, tenemos mucho que informar. Muchísimo. ¿Estás y cosas lista? Muy tristes. Sí. Pero también, mira, vamos a profundizar. Hoy, gracias a una entrevista, vamos a tener al padre Alberto Anguiano, rector de la Universidad Pontificia de México, para platicar cómo es que opera, cómo funciona el pensamiento de Dios en el hombre. Qué bien. O sea, cómo es que la persona humana piensa de Dios. Qué padre. ¿Cómo ves? ¿Cómo Está es que muy cómo se suscita eso, no? Wow, qué interesante. Esto hoy en la entrevista. Pero antes comencemos con la información. Sí, empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzamos con noticias del Papa para informarle que el pasado 14 de febrero, con ocasión de la memoria litúrgica de los santos Cirilo y Metodio, copatrones de Europa, el Papa invitó a imitarlos para testimoniar cada día el Evangelio y difundir el perfume de la caridad de Cristo. Así lo manifestó durante la audiencia general en la que describió cuál es la clave del éxito de la evangelización. El pontífice recordó la memoria litúrgica de Cirilo y Metodio, apóstoles de los esclavos y copatronos de Europa, e invitó a inspirarse en ellos para dar testimonio del Evangelio cada día, difundiendo a su alrededor el perfume de la caridad de Cristo que conquista los corazones para el bien. El Papa Francisco describió cuál es la clave del éxito de la evangelización en la audiencia general. Ante miles de fieles reunidos en el aula Paulo VI del Vaticano, el Santo Padre continuó con su serie de catequesis dedicada a la pasión de evangelizar y alentó a reflexionar sobre el discurso misionero que se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio de San Mateo. En esta línea, el Papa explicó que la clave del éxito de la evangelización consiste en transmitir el Evangelio con sencillez y mansedumbre, sin apegos a los bienes materiales y juntos en comunidad. El Santo Padre propuso la iluminación del saber mientras en el mundo se espesa la oscuridad del odio que a menudo proviene del olvido y la indiferencia. Defendió que la educación ayuda a las nuevas generaciones a crecer, descubriendo y cultivando las raíces más fructíferas para que den fruto. Lo hizo durante una audiencia en el Vaticano con una delegación de la Universidad Sultan Saba Oberliani de Tiftis en Georgia.
El Papa envió ayuda económica a los afectados por el fuerte terremoto que tuvo lugar en gran parte de Turquía y Siria el pasado 6 de febrero y que dejó más de 40,000 fallecidos. A través del Dicasterio de la Caridad, el Santo Padre mandó una primera ayuda económica en la población de Siria para que pueda hacer frente a las devastadoras consecuencias del terremoto, una tragedia que se suma a las continuas guerras que azotan el país. Además, la limosnería apostólica enviará 10,000 camisetas térmicas que serán entregadas en un campo de refugiados en Alejandrete, ciudad de Turquía gravemente afectada por el sismo. En otras noticias, el Papa recibió en audiencia a una delegación de la Federación Italiana de Enfermedades Raras y pidió a la Virgen María que los acompañe y los guíe. Subrayó la necesidad de compartir y de unirse en estas situaciones, por ejemplo, cuando un padre y una madre descubren que su hijo padece una enfermedad rara, ya que necesitan conocer a otros padres que han vivido y viven la misma experiencia. Además, aseguró que esto es una necesidad, aunque al principio es un camino forzado, una salida a la angustia de encontrarse solo y desarmado frente al enemigo. En una carta publicada, el Papa Francisco celebró el hermanamiento de los santuarios dedicados a la Virgen de Guadalupe en España y México, realizado el 13 de febrero. El Papa Francisco dirigió una misiva al arzobispo de Toledo en España, Monseñor Francisco Cerro Chávez, y al cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo de México. En su carta, publicada por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Santo Padre señaló que María, nuestra Madre, es siempre para su pueblo vínculo de comunión. En otras noticias, le informo que la Comisión Independiente para el Estudio del Abuso Sexual de Niños en la Iglesia Católica en Portugal presentó el pasado 13 de febrero su informe final que señala que entre 1950 y 2022 hubo al menos 4.815 víctimas. La comisión se instaló en enero de 2022 con el apoyo de la Conferencia Episcopal Portuguesa y su trabajo consistió en recopilar testimonios y analizar los archivos históricos de las instituciones católicas. Hasta octubre del año pasado recibió 564 testimonios, de los cuales 512 fueron validados. El presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, Monseñor José Ornelas, pidió perdón a las víctimas de los abusos sexuales cometidos por algunos de los miembros de la Iglesia Católica en ese país. Es una herida abierta que nos duele y nos avergüenza. Pedimos perdón a todas las víctimas a las que valientemente dieron su testimonio en silencio durante tantos años y a las que todavía viven con su dolor en lo más profundo de su corazón sin compartirlo con nadie, expresaron el lunes. En más noticias, el Papa instituyó una comisión independiente de vigilancia para la diócesis de Roma y nombró a sus miembros. Además, la oficina de prensa publicó el reglamento de dicha comisión y el nombramiento realizado por el Papa de los 6 miembros laicos que formarán este órgano autónomo de control interno. El pasado 6 de enero, el Papa promulgó la Constitución Apostólica In Ecclesiarum Communione sobre la reorganización de la diócesis de Roma. La Oficina de Prensa de la Santa Sede realiza un congreso internacional sobre la corresponsabilidad de los laicos de la misión de la Iglesia. Se trata de una iniciativa organizada por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, con el título Pastores y fieles laicos llamados a caminar juntos, que se lleva a cabo en el Aula Nueva del Sínodo del 16 al 18 de febrero. Este congreso reúne a los presidentes y a los referentes de las comisiones episcopales para los laicos de 74 conferencias episcopales del mundo. En otras noticias, en temas de nombramientos, le informo que el Papa Francisco nombró prefecto de la Biblioteca Apostólica Vaticana al padre Mauro Montovani, quien hasta ahora era decano de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Salesiana en Roma. Así que él es un salesiano, el padre Mauro Mantovani, el nuevo prefecto de la Biblioteca Apostólica Vaticana.
Una imagen de la Virgen de Guadalupe resistió a la caída de 3 metros de altura durante el terremoto que azotó hace unos días en Siria y Turquía, que dejó al menos 35,000 muertos. El arzobispo siro-católico de Alepo, en Siria, Monseñor Denis Antoni Echada, envió a la agencia Prensa un video en el que relata la historia de lo ocurrido. Un milagro más, queridos hermanos de México, de la Virgen María, Virgen de Guadalupe, que ustedes me regalaron en mi último viaje a México. La tengo en mi despacho. Cuando llegó el terremoto, se cayó la estatua de la Virgen y no se rompió nada más que la base, explicó el arzobispo en un video. Hasta aquí las noticias de los sucesos ocurridos en la sede apostólica, en Europa y en Oriente. En más información le entregamos enseguida la crónica de la catequesis que el Papa Francisco entregó durante el pasado miércoles con ocasión de la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, continuamos hoy el ciclo de catequesis dedicado a la pasión por evangelizar. Y hoy reflexionamos sobre los primeros discípulos. Nos dice el Evangelio que Jesús instituyó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Esto significa que estar con el Señor y salir a anunciarlo, podríamos decir, la contemplación y la acción, son dos dimensiones de la vida cristiana que siempre van unidas. En el capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, les invito a que lo lean, Jesús les dice a sus discípulos por qué es necesario anunciar, qué es lo que se anuncia y cómo hay que hacerlo. El don de conocer a Jesús que hemos recibido gratuitamente, también gratuitamente estamos llamados a compartirlo con los demás. Lo que anunciamos es el amor de Dios que transforma nuestra vida. Y el modo de transmitirlo es con sencillez y mansedumbre, sin apegos a los bienes materiales y juntos en comunidad. Nadie va solo. La Iglesia es misionera y en la misión encuentra su unidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los animo a leer con frecuencia el Evangelio, a confrontar nuestra vida y nuestros apostolados con las palabras de Jesús, que nos muestran el camino para ser discípulos y misioneros a la medida de su corazón. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Estas fueron las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Hacemos ahora una pausa y regresamos para conversar con el Padre Alberto Anguiano, rector de la Universidad Pontificia de México, para conocer cómo es que opera el pensamiento de Dios en el ser humano. Volvemos con esto. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Voy a tener el gusto de conversar enseguida con el Padre Alberto Anguiano, pues tiene él su filosofía, tiene también su teología, pero hay algo más en él que le hace ser pues una persona con una estructura mental muy adecuada para conocer el pensamiento del hombre y también pues el tema referido a Dios, que es la teología. Así que agradezco mucho al Padre Alberto Anguiano esta entrevista. Muchas gracias, Padre. Tú además estudiaste psicología o psicoanálisis. Sí, psicoanálisis, terapia psicoanalítica. Ajá. ¿Cómo?
¿Cómo? Porque tú ya traías la teología. Así es. Ya ordenado presbítero. Sí. Sí. Y entonces, ¿qué te dio por ahí, padre? Esto me da tanta curiosidad porque habla de tu personalidad. Ajá. Eres filósofo, teólogo. Con esta doctorado, bueno, ya veremos más adelante, pero además, ¿qué te llevó por la psicología y luego el psicoanálisis, ¿no? Así es, sí, así es. De Freud. Sí. Eres freudiano. Bueno, lo que pasa es que yo hago un doctorado en teología y dentro de la teología hay una especialidad que le llamamos antropología teológica. Entonces, ese es el campo de estudio, de especialización en el que yo me he ido formando. En ese campo hice mi doctorado y cuando yo termino el doctorado y vengo a enseñar a la universidad, tengo ya la inquietud de complementar este enfoque sobre el ser humano desde el punto de vista de Dios, ahora con el enfoque de las ciencias humanas, ¿no? Secular. Y entonces, pues un campo es la psicología. A mí personalmente me ha atraído la psicología, pero aquello, estamos hablando del 2005, aquella inquietud pues no se pudo concretar entonces, y es hasta 2016 que ya me decido yo a empezar esta especialización en terapia psicoanalítica. Es más bien un enfoque clínico. De lo que se trata es ya de la atención a las personas desde un punto de vista o desde un marco teórico psicoanalítico. Freud es el fundador ciertamente del psicoanálisis, pero el mismo psicoanálisis, la teoría psicoanalítica ha venido evolucionando y se ha venido enriqueciendo también con otras perspectivas. Además del interés teórico, porque como he mencionado, yo me formé en este ramo de la teología que es la antropología, pues había también un interés práctico. Un tiempo yo fui formador en el seminario, concretamente mi rol era de acompañante espiritual, y ahí es donde uno se da cuenta que necesita una herramienta de este tipo, una herramienta terapéutica. Entonces yo vi la necesidad de estudiar una terapia que me ayudara precisamente a dar un servicio más profesional, por ejemplo, a los formandos en el seminario, pero en general es un servicio a las personas. Y ha sido pues para mí muy gratificante el poder prestar este servicio también, porque lo va uno complementando con la tradición teológica, católica, con lo que uno ya sabe precisamente del acompañamiento espiritual. Entonces, ha sido de veras para mí satisfactorio poder ayudar no solo a seminaristas, no solo a sacerdotes, también a laicos, matrimonios, familias, en este campo terapéutico. Es todo un personaje el padre rector. Mire, yo tengo que preguntarle algo muy directo. ¿Qué te resuelve mejor, el misterio del hombre, la psicología, la filosofía o la teología? ¿O has encontrado en las tres? ¿Has resuelto ya el misterio del hombre? No, yo creo que si lo resolviéramos ya no fuera misterio. Y como misterio precisamente requiere de un enfoque plural y enriquecido, ¿no? Entonces es por eso que pues sirve la teología, sirve la psicología, sirve la filosofía, y a pesar de eso no agotamos el misterio del ser humano. Uno mismo en la propia persona constata que somos eso, que somos misterio, que somos una complejidad, y también lo constatas en el prójimo, ¿no? En las personas a las que vamos tratando de acompañar y servir. Somos un cóctel de pensamientos, de sentimientos, de emociones, de recuerdos, de rencores, nos vamos haciendo, ¿no? Mientras va la vida desarrollándose, pero pues somos una máquina de pensamiento, cuerpo, alma, espíritu. Solamente desde la teología somos alma
y espíritu, o también lo contempla la psicología? Buena pregunta, interesante, porque la idea de que el ser humano es alma y cuerpo es originalmente griega. Es griega, es filosófica, y de ahí la palabra psicología, ¿no? Donde el prefijo psique hace referencia a la palabra alma. Hoy contemporáneamente, en un nuevo enfoque más positivo, la neurociencia habla no tanto de alma, sino más bien de mente. Y en lugar de hablar de cuerpo, habla de cerebro. Así que ese binomio clásico cuerpo-alma ahora viene reemplazado con este lenguaje más científico, neurocientífico, de mente y cerebro. Pero hay pues cosas que continúan en el significado, ¿no? De alguna manera mente y alma significan más o menos lo mismo, aunque claro, las perspectivas ya son otras, ¿no? Y el ruaj, el espíritu. Y el ruaj, el espíritu. Eso sí es teología. Así es, ese es un término ya no griego, es un término hebreo, bíblico, que hace referencia a esta dimensión del ser humano que está abierta a algo que va más allá de sí mismo, ¿no? Por eso el término ruaj en la escritura sí es un término aplicado al ser humano, pero sobre todo aplicado a Dios. Forma parte, sin embargo, del vocabulario, es decir, de las palabras con las que la escritura hace referencia al ser humano. O sea, el espíritu es eso que es del ser humano, pero que es de Dios. Así es. O que Dios ha compartido con el ser humano. Lo que nos capacita y hace posible que nosotros tengamos diálogo con Dios, que nos encontremos con Él. Es esta ventana, esta puerta abierta que constitutivamente tenemos para referirnos a algo que no somos nosotros, que no es nuestro semejante, sino que es un más allá. Y la psicología esto no lo contempla. La psicología contempla el hecho religioso, contempla el deseo, el anhelo religioso, desde una perspectiva obviamente más laica, antropológica. Pero es interesante decir que, por ejemplo, hablando de Freud, ¿no?, del fundador del psicoanálisis, pues él era un médico, era una persona dedicada a los estudios neurológicos y en sus primeras investigaciones él intenta dar explicación sobre todo el fenómeno de la histeria, que creían exclusivo de las mujeres. Intenta dar una explicación pues desde las leyes, por ejemplo, de la termodinámica, ¿no? Y entonces hace toda su explicación del cerebro, de cómo funciona, qué es lo que podría estar dando origen a este tipo de comportamiento. Luego se va a dar cuenta de que esta explicación puramente biológica no es suficiente, no se puede explicar el comportamiento humano solo desde la observación del cerebro, sabe que hay algo más. Y entonces, bueno, empieza, por ejemplo, a hablar de la importancia de interpretar los sueños, porque los sueños van revelando la mente humana, el inconsciente. Entonces, él ya hace un diseño de la mente, ¿no? Hace una topografía de la mente, y por eso dice que la mente tiene como 3 regiones: el consciente, el preconsciente, el inconsciente. Pero en realidad no se trata de lugares, no son topos físicos, sino es algo que está más allá de la física. Por eso se le llama metapsicología. ¿A qué apunta esto? Esto está apuntando a que el ser humano no es una realidad puramente bioquímica, es algo más que eso. Y entonces ya estamos en un terreno de espiritualidad, entendiendo por espiritualidad esto, lo que se contrapone al puro hecho biológico, físico, químico. Ahí es donde yo veo la convergencia, ¿no?, incluso de estos estudios laicos de psicología con la teología. Todo esto que acabamos de escuchar conjugado en una persona.
¿Se da cuenta por qué yo le pregunté al padre Alberto sobre esto? Porque la visión que él debe tener de las personas, de lo sagrado, de una universidad, de lo académico, de los profesores, de los alumnos, debe ser muy especial. Y veo, padre Alberto, que lo tuyo es lo intangible. Te has metido en lo que no se puede tocar, en lo que no se puede ver en un microscopio, ¿no? Ajá. Que es pensamiento, mente, psique y espíritu. Así es. Esa es tu vida. Sí. Pero bueno, finalmente hay que aterrizar también, ¿verdad? Y el espíritu tiene su expresión en lo concreto de las personas, en nuestra propia corporalidad, en la vida cotidiana. Padre Alberto, estábamos conversando de la Facultad de Derecho, que piensas robustecerla, ¿no? Buscar más matrículas, más alumnado, y algunas otras facultades que piensas crear, hacer nuevas. Sí, en esta misma Facultad de Ciencias y Humanidades necesitamos nuevas carreras que, como lo dice el nombre de la misma facultad, vayan sobre todo en la línea de las humanidades, que son precisamente afines pues a la formación eclesiástica. Por eso hablamos de psicología, hablamos de la misma licenciatura, por ejemplo, en educación. Necesitamos impulsar pues la creación de carreras humanistas que puedan ser de servicio a la sociedad, a México y también a la Iglesia. Porque incluso los mismos sacerdotes, las religiosas, los religiosos, podrían aprovecharse de estas carreras, de tal manera que, aunque canónicamente tengan que formarse primero en filosofía y teología, posteriormente pueden hacer también un estudio en otras carreras humanistas, como fue el caso, para seguirse preparando y sirviendo mejor. ¿Comunicación? Comunicación, ¿por qué no? ¿Verdad? Necesitamos más Robertos, Gracias, más comunicadores. Ahora hay una nueva comunicación. Totalmente. Ese mundo de YouTube, de Instagram, de redes sociales, sí. ¿No? Hay una muy nueva forma de comunicar. Así es. Sí, también la universidad es otro de nuestros grandes proyectos, ¿no? Estábamos muy acostumbrados, habituados pues a esta clásica enseñanza en el salón. La pandemia, de entre las cosas que podemos rescatar de la pandemia y buenas, pues nos ha dejado la enseñanza de que la tecnología digital es una gran herramienta, una gran aliada de la educación, que nos da la posibilidad de extender la oferta formativa también a las personas que están simplemente interesadas en su formación y no precisamente en un título. Entonces, además de que tenemos las 4 facultades, tenemos un instituto de ciencias religiosas y tenemos también un departamento, como en muchas universidades, de formación continua. Ahí tenemos pues una gran cantidad de cursos para personas interesadas en formación no escolarizada, es decir, una formación que no va a terminar en un título, pero que ciertamente contribuye pues al desarrollo personal. Al desarrollo personal, a quien tenga esa sed de conocimiento, al que tenga muchas preguntas, sí, que necesita responderse. Y sobre todo estamos conscientes de que en México todavía el catolicismo sigue siendo mayoritario, el cristianismo igualmente, y bueno, independientemente de la religión, las humanidades, como lo hemos dicho, son afines al Evangelio, y nosotros tenemos una oferta en ese sentido, en el sentido humanista, y queremos que mucha gente se beneficie. Desde luego, obviamente, estamos interesados en que los agentes de pastoral dentro de la Iglesia se formen. Sí, y claro, con los cursos en línea, desde cualquier ciudad. En la Universidad Pontificia de México, facultades en Filosofía, Teología, Derecho Canónico y Derecho Civil. Ciencias y Humanidades, y ahí tenemos la carrera de Derecho Civil, está el Instituto de Ciencias Religiosas y el Departamento de Formación Continua. Y en formación continua, en esos cursos, en esos diplomados,
que me parece que el alumnado es mayormente laico, ¿no? Efectivamente, laico. Sí. ¿Cómo qué cursos hay? Yo aquí he tomado varios. Sí. Bueno, podemos empezar por los cursos más amplios para el gran público e incluso para público joven. Tenemos lenguas clásicas, ¿no? Por ejemplo, griego, latín, y tenemos también de las lenguas modernas el francés, el inglés, el italiano. Entonces, las lenguas no tienen credo, ¿no? Nos comunican, nos ayudan a interrelacionarnos. Esto es parte de la oferta que está ahí en este departamento. Entonces, algunos cursos que van en la línea terapéutica y luego otros cursos que están más orientados a la capacitación de los estudiantes para el manejo de grupos, para administración de recursos, para la procuración de recursos, etcétera. Y en medio de todo esto hay cursos o diplomados como arte sacro, espiritualidad, mariología, cristología, en fin. Sí. Acérquese a la Universidad Pontificia de México, yo sé lo que le digo. Solo podemos aprovechar estos años de vida para aprender, para conocer, para saber. El desarrollo humano, ¿verdad? El desarrollo humano es uno de los cursos también. En el sitio de internet de la universidad encontramos todo esto. Así es, ahí está en la página de la universidad, www.pontificia.edu.mx. Muchas gracias, Padre Alberto. Al contrario, muchas gracias, Roberto. Siempre es grato conversar con quien sabe, y es más grato conversar con quien sabe mucho y además sabe expresarlo. Una pausa, queridos amigos, regresamos con noticias de América y de México y volvemos también con nuestro editorial semanal, hoy para explicar en él en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo. Volvemos con esto. Háganos llegar sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Ahora vamos a las noticias del bloque de nuestro continente, los sucesos que han ocurrido en América y también en nuestro país, en México. Sea usted nuevamente bienvenido a las noticias. La diputada América Rangel del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa legislativa que busca prohibir las cirugías y tratamientos hormonales para el cambio de sexo en menores de edad en la Ciudad de México. De ser aprobada la propuesta, quienes realicen tratamientos y cirugías de cambio de sexo a niños podrían ser sentenciados a prisión por un periodo de entre 2 y 7 años. Rangel presentó su iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México, resaltando que el Estado debe proteger a los menores de edad, pues ellos aún no tienen la madurez intelectual necesaria para entender a cabalidad las implicaciones de esas decisiones. En las noticias le informo que el lunes pasado se inauguró en El Salvador la primera de 4 asambleas regionales con las que la Iglesia en América Latina y el Caribe participará en la fase continental de preparación para el Sínodo de la Sinodalidad convocado por el Papa Francisco en 2024. Delegados provenientes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y México llevarán a cabo un proceso de escucha y discernimiento. El lunes la asamblea comenzó con una peregrinación a la capilla martirial San Óscar Arnulfo Romero con un acto de apertura y un retiro espiritual. El arzobispo de Miami en los Estados Unidos, Monseñor Thomas Wensky, anunció que recibirán con los brazos abiertos a los sacerdotes y seminaristas que fueron desterrados por la dictadura en Nicaragua, ofreciéndoles alojamiento a largo plazo en su seminario. El prelado explicó al periódico Florida Catholic que si bien al comienzo serán acogidos por las familias nicaragüenses que radican en el país, luego pasarán de forma permanente al Seminario Universitario San John Vianney en Miami. Les ofrezco la hospitalidad del seminario, así como la oportunidad de aclimatarse, aculturarse y ver cuáles serían los próximos pasos después de eso, dijo al medio católico el 11 de febrero. En más de este tema, la dictadura de Nicaragua, liderada por Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo,
expulsó del país al sacerdote italiano Cosimo Damiano luego de que el religioso calificara de hecho histórico la sentencia de 26 años y 4 meses de prisión contra Monseñor Rolando Álvarez. El padre Muratori intervino injuriosamente en asuntos solo concernientes a nicaragüenses, indicó el Ministerio de Gobernación a través de una nota de prensa. Además, el gobierno nicaragüense aseguró que Interpol Italia solicitó el itinerario de vuelo del sacerdote por haber sido sentenciado en 2009 a 4 años y 6 meses de prisión en la ciudad de Perugia por el delito de violencia sexual. Los obispos de América Latina rezaron por Nicaragua y por Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel por la dictadura de Daniel Ortega, a los pies de San Óscar Romero. Los obispos del Consejo Episcopal Latinoamericano ofrecieron el lunes 13 de febrero una misa en la Catedral de San Salvador, donde están los restos de San Óscar Romero, por las intenciones y la pronta libertad de Monseñor Álvarez y varios sacerdotes nicaragüenses. La misa se celebra en el marco de la apertura de la Asamblea Regional de Centroamérica, México, de la fase continental del Sínodo de la Sinodalidad. En noticias de Bolivia, a raíz de la petición de que 10 obispos bolivianos declaren sobre su papel durante la crisis política de 2019, desde la Iglesia advierten que nos quieren amedrentar, mientras líderes políticos acusan al gobierno de persecución. La Procuraduría General del Estado de Bolivia solicitó que se tome declaración a 10 obispos en el marco del caso Golpe 1, que investiga las implicaciones en el supuesto golpe de Estado de 2019. La crisis política de aquel año culminó con la renuncia a la presidencia del país de Evo Morales, quien se había presentado como candidato por 4ª vez consecutiva, pese a que un referéndum en 2016 había prohibido la reelección. Monseñor Ulises Gutiérrez, arzobispo de Ciudad Bolívar y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, reveló el drama que vive Venezuela, donde volvemos a la situación de pobreza extrema. En declaraciones a la agencia informativa Así Prensa, Monseñor Gutiérrez señaló que el hambre es cada día más fuerte. Hay mucha necesidad en todos los sectores del país. Tenemos 6 comedores donde se dan 100 platos de comida diarios a niños y ancianos. Expresó y precisó que mantener estos comedores es costosísimo y vamos buscando recursos, la mayoría de los cuales viene de fuera apoyados por Cáritas, afirmó. El pasado miércoles tuvo lugar en varias ciudades de Colombia y en el extranjero la gran firmatón a favor del referendo Provida, cuyo objetivo era establecer en la Constitución que no existe el derecho al aborto. La convocatoria fue lanzada en redes sociales por líderes y plataformas Provida como Unidos por la Vida. Esta invita a los colombianos a salir para defender la vida de los bebés en el vientre de sus madres. Diremos no al aborto en Colombia y levantaremos la voz por los que no tienen voz, tal como nos indica la palabra de Dios en Proverbios 31:8, señala el mensaje. Una reciente encuesta ha revelado que el 51% de los canadienses está en contra de que se amplíe el acceso de la eutanasia a los enfermos mentales, una propuesta lanzada por el gobierno del primer ministro Justin Trudeau. El estudio fue realizado por el Instituto Angus Reid, una fundación de investigación sin fines de lucro, y difundido en su sitio web el 13. Sin embargo, el Instituto Angus Reid recuerda que en 2016, cuando fue legalizada la eutanasia, el porcentaje de quienes se oponían a esta práctica para los enfermos mentales era de 78%. En noticias de Estados Unidos, le informo que Monseñor Barry Christopher Knestot, obispo de Richmond, calificó de preocupante y ofensivo un documento interno de la Oficina Federal de Investigaciones, o sea, el FBI, que fue filtrado en los últimos días y que vincula a los que llama católicos tradicionalistas radicales con grupos extremistas violentos motivados racialmente o étnicamente.
En un comunicado difundido el 13 de febrero, Monseñor Knestut aseguró: «Me alarmé al leer los informes escritos sobre los contenidos del memorando interno creado por la Oficina de Campo de Richmond de la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI». El arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, ordenó sacerdote a un italiano miembro del camino neocatecumenal que es padre de 3 hijos y abuelo de 5 nietos. Poco antes de la ordenación, el padre Carlo dei Lazaretti comentó que recibió este llamado. Contesté que sí, me enviaron a México y estoy aquí para hacer la voluntad de Dios en esta tierra tan hermosa y encantadora que ha seducido también a mis hijos. En la homilía de la misa de ordenación, Monseñor Sánchez relató que este hermano nuestro Carlo ha tenido todo un camino por donde el Señor lo ha llevado: la vida familiar, el camino de itinerante, la iniciación cristiana, el camino vocacional, y hoy llega al presbiterado. En más de Estados Unidos, el descarrilamiento de un tren en una zona rural de Ohio provocó una catástrofe ecológica de grandes proporciones después de que materiales peligrosos ocasionaron un incendio masivo y una columna de humo que provocó evacuaciones generalizadas. Aunque todavía no se han registrado heridos como consecuencia del accidente, Monseñor David Bonner, obispo de Youngstown, llamó a rezar por los afectados y señaló que la zona de evacuación incluía el territorio de una parroquia católica local. Y hasta aquí lo acontecido en América y México. Y hasta aquí termina la información. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que hoy tiene como título La blasfemia contra el Espíritu Santo. Los escribas que se habían desplazado desde Jerusalén hasta la pequeña aldea de Nazaret con el objetivo de difamar a Jesús mediante la calumnia de proferir que estaba poseído por el demonio, habían incurrido también en una blasfemia al asegurar que los milagros y curaciones que Jesús obraba no eran fruto del amor de Dios, sino que emanaban de un poder diabólico. El Señor entonces con paciencia les mostró la tragedia de su blasfemia y en su enseñanza les señaló un tipo de pecado que es imperdonable, y luego se refirió a la existencia del purgatorio como una realidad por la que habrían de pasar muchos después de la muerte. Yo les aseguro que se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias por muchas que éstas sean, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Es que decían, está poseído por un espíritu inmundo. Todo pecado lo perdona Dios porque su deseo es que todos los hombres se salven, y en su deseo incluye a los arrepentidos de haber blasfemado. Pero ¿cómo otorgar su perdón a los que no quieren ser perdonados? ¿Cómo perdonar a quienes no reconocen a Jesús como el Mesías? ¿Y cómo salvar a quien no se acoge al Salvador? La opción por Dios es voluntaria, no es impositiva. Dios no se impone a nadie por encima de su voluntad. Dios no salva a fuerzas. Su espíritu mora, como enseña Orígenes de Alejandría, en quienes viven la fe, mas aquellos que han sido considerados como dignos de participar en el Espíritu Santo, mas luego han vuelto la espalda definitiva y decisivamente a la gracia, son los que blasfeman contra el Espíritu Santo. Jesús explicó que es imposible que se alcance la salvación a la vez que se afirme que el Mesías está poseído por un espíritu inmundo, pues se rechaza voluntariamente la gracia que Jesús ofrece en el designio de salvación universal y porque mantenerse en una situación de pecado grave se opone al estado de gracia y a la inhabitación del Espíritu Santo. Pecados los hay de pensamiento, de palabra y de obra. Los hay de debilidad y de omisión. Pero los hay también de maldad y de persistencia en la maldad, y son estos los más graves porque se derivan de la soberbia, la madre de todos los vicios, que es donde comienza todo pecado. La blasfemia o el pecado contra el Espíritu Santo consiste en una negativa obstinada a creer en Jesús, y es imperdonable debido a la dificultad que se encuentra en cambiar la actitud negativa frente a Cristo. Jesús prevé su propia muerte y le atribuye un valor expiatorio. Por eso la muerte de Jesús en la cruz es una especie de condenación divina del pecado.
Su resurrección como victoria sobre la muerte aparece igualmente como una victoria sobre el pecado y sobre las fuerzas diabólicas. La enseñanza y el comportamiento de Jesús con los pecadores contienen una nueva revelación sobre la naturaleza del pecado. Este nace de la intimidad del hombre, de su corazón perverso. Es un desconocimiento voluntario del amor de Dios y una negativa a acoger la invitación a la conversión, esto es, a creer en Cristo. El pecado somete al hombre a la esclavitud del demonio. Acogiendo el anuncio del reino de Dios, se obtiene el perdón de los pecados y se entra en una relación amorosa con el Padre Celestial. El pecado del hombre queda superado por el sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Si el Señor afirma que todo aquel que niega la acción liberadora de Dios será reo de pecado eterno, es porque también hay reos que lo son de pecado temporal, en clara alusión al purgatorio. Dios, que es justo, también es misericordioso, y si solamente fuese justo, solo habría cielo e infierno, pero como es misericordioso, por eso es por lo que hay purgatorio. En efecto, el purgatorio no es consecuencia de la justicia de Dios, sino de su misericordia, que es infinita. Así lo expresa San Gregorio Magno en sus diálogos, al explicar que respecto a ciertas faltas ligeras es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este mundo, pero otras en el mundo futuro. Y hasta aquí la editorial y hasta aquí termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Nos escuchamos la próxima semana. Hemos tenido el gusto de acompañarle en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto Farril, junto con Miguel Ángel Mejía en los controles operativos y Ana Guadalupe Silvestre en la redacción. Le deseamos una semana llena de Dios. Sí, y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa